Hola a todos, pues gracias por escuchar nuestro podcast en conmemoración al Día Mundial del Síndrome de Down, que se celebra el 21 de marzo. Hoy le tenemos un conversatorio con la doctora Teresa Chávez, pues que nos va a estar hablando de este importante tema. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Evelyn y pues antes de empezar le queremos agradecer por compartir su tiempo con nosotros y pues queremos que nos cuente un poco sobre usted. Hola Evelyn, sí, yo soy la doctora Teresa Chávez, egresada de la Universidad Nacional de Panamá y del Hospital del Niño de Panamá. Soy pediatra genetista, trabajo desde hace 12 años en el hospital y desde hace 4 soy la jefa del servicio de genética. Mucho gusto a todos por esta tarde con el síndrome de Down. Gracias, doctora. ¿Y esto qué le pareció la experiencia como genetista? Bueno, es, son pocos los médicos que se deciden por esta especialidad y como yo le digo a mis residentes, hay que nacer y hay que querer ser genetista porque es un mundo bonito donde vas a explorar muchas condiciones que muy probablemente no veas más que una en toda tu experiencia laboral, pero que es satisfactorio hacer el diagnóstico, darle seguimiento y buscar los mejores tratamientos o seguimiento multidisciplinario para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y el síndrome de Down, aunque es muy frecuente, es una de las cosas que también más nos satisfacen cuando los niños salen adelante con todas las recomendaciones que le damos. Gracias, doctora, qué bonito. Bueno, para no hacerlo tan largo, vamos a empezar con una pregunta que es bastante importante y ¿qué es el síndrome de Down? Bueno, el síndrome de Down es un trastorno genético que se origina cuando falla la división celular. El 84% de los casos se da en mujeres por el fallo de la eh, primera división meiótica y el 15% se da en varones por el fallo de la segunda división meiótica y de aquí se produce una copia extra del cromosoma 21. Este cromosoma extra 21, con todos los genes que tiene, los 696, pues marca un gran impacto en la fisiopatología del síndrome de Down. Cuando empecé los primeros años, se hablaba mucho de la región crítica del síndrome de Down, que se componía de 33 genes al final de ese cromosoma 21 su brazo largo y que lo asociaban al fenotipo característico de la cardiopatía, la discapacidad cognitiva y, los rasgos fenotípicos de los niños con síndrome de Down. Sin embargo, a- con el paso del tiempo y las investigaciones, pues se ha llegado a la conclusión que no solo la región crítica es la que impacta en la fisiopatología de todos los niños con síndrome de Down, sino que también lo hacen aquellas regiones que no son codificantes y que tienen una interrelación directa con otros genes del genoma y también los cambios epigenéticos que se puedan dar en el genoma de los pacientes con síndrome de Down. Esta es parte también creo que de tu segunda pregunta, que era la fisiopatología del síndrome de Down. Vale, doctora, o sea que ya nos respondió dos en una. Sí, Esto, ¿Nos puede decir más sobre cómo son los cambios cromosómicos que pueden causar el síndrome de Down? ok. Son tres los cambios cromosómicos que vemos en el síndrome de Down. El 95% de los casos, 94, 95% de los casos es lo que nosotros llamamos la trisomía libre o regular. Eso es cuando todas las células del genoma del paciente tienen un cromosoma extra 21. La mayoría de estos casos se da al azar, sin ningún componente familiar previo. El 4% que le sigue son las traslocaciones. Una traslocación es cuando un cromosoma se une a otro. En este caso, el cromosoma 21 es pequeñito, es acrocéntrico, se puede unir al 13, al 14 o al mismo 21 y tú tienes en el cariotipo
46 células, pero una de esas células está pegada a otro. A eso se le llama traslocación. Las traslocaciones tienen su importancia en asesoría genética porque un porcentaje de 4 a 5% es por un compromiso familiar, o sea que previamente la traslocación está balanceada en un padre de esa criatura y el riesgo de que se dé es más alto que cuando no lo encontramos en los padres. Y el 1% son los mosaicos. El mosaicismo no es por la división meiótica, sino más bien se da después que el cigoto se forma. Entonces es postcigótica. Y ahí vas a tener clonas normales, o sea, 46 cromosomas, y también vas a tener clonas trisómicas con el extra 21. Esos son los 3 tipos de alteraciones cromosómicas que vas a encontrar en el síndrome de Down. Vale, doctora, o sea que los tres tipos, el que tiene más relación como hereditaria, por así decirlo, sería la traslocación. La traslocación, pero no es que todos los niños que tengan traslocación van a tener padres traslocados. Solo un 1 a 4% de sus padres presentan una traslocación balanceada, que incide en el riesgo aumentado a tener niños con síndrome de Down. Vale, doctora. Y de manera general, ¿cuáles son los problemas que puede presentar una persona con síndrome de Down? Bueno, de recién nacido, lo primero que buscamos son las cardiopatías que constituyen el 30-60% de los niños con síndrome de Down. Y estas cardiopatías varían desde tetralogía de Fallot, comunicación intraventricular, comunicación intraarterial, canal AB completo e hipertensión pulmonar. Y algo que quiero que se lleven es que si ustedes son parte del nacimiento de un niño con síndrome de Down, no lo dejen salir de la maternidad sin una evaluación previa del cardiólogo. Algunas de las cardiopatías no soplan, como el canal AB completo, y es muy grave no diagnosticarla a tiempo. Y otra condición es la hipertensión pulmonar, que los niños con síndrome de Down tienen el riesgo de aumentarlo a tenerla, y si no la diagnosticas a tiempo y no le das el tratamiento oportuno, corre el riesgo de morir en las primeras horas de vida. De ahí, las malformaciones intestinales constituyen el 12%, siendo la más frecuente la atresia duodenal y la enfermedad de Hirschsprung, pero en mi experiencia también hemos visto malrotación intestinal, ano imperforado. Y luego vienen entonces los problemas oculares, que más adelante hablaremos de ellos. Y cuando el niño crece, pues tiene riesgo aumentado. Uno, a enfermedad celíaca, por eso antes de los 2 años de edad ya le estamos haciendo el antiindonicio, la transglutaminasa para detectarlo. También tiene riesgo aumentado a enfermedades sanguíneas como las leucemias. Es muy importante su seguimiento en este sentido, el hipotiroidismo congénito y el hipotiroidismo primario que se puede dar en cualquier momento de la vida de un niño con síndrome de Down y que generalmente el 30% de pacientes con síndrome de Down lo van a desarrollar. Y bueno, como ustedes saben, la discapacidad cognitiva, que el grado es variable, siempre la van a tener, pero los más profundos solo es un 10% que tiene una discapacidad cognitiva profunda. Y es muy importante entonces la estimulación, la fisioterapia, la terapia física, todas las terapias que se le puedan brindar a un niño con síndrome de Down. Vale, doctora. Entonces, para hablar sobre un poco sobre los problemas oftalmológicos que tienen los pacientes, ¿cuáles serían los problemas oculares más frecuentes que puede tener un paciente con síndrome de Down? Bueno, cuando son pequeñitos, lo primero que hay que descartar son las cataratas congénitas, un grupo de riesgo a desarrollarlo. Así que esos primeros meses, antes de los 3 meses de edad, ya debería haber visto por un oftalmólogo. Y luego, antes de terminar el primer año, una segunda evaluación oftalmológica para descartar cataratas congénitas. Otra cosa que puedes encontrar a nivel oftalmológico en un niño con síndrome de Down es el nistagmo y el estrabismo, que también debe ser referido al oftalmólogo para que le dé seguimiento y tratamiento.
Y luego en la primera infancia, pues se le da seguimiento para los errores de refracción, miopía, astigmatismo, hipermetropía, en fin, que son las condiciones que uno le debe dar seguimiento en cuanto a la parte oftalmológica. Vale, doctora, entonces de todos los problemas mencionados, el que se puede presentar con mayor frecuencia, por así decirlo, serían los problemas cardíacos. Sí, porque es el 30 al 60% y la discapacidad cognitiva. Son lo que más impacta en los niños con síndrome de Down. Pero el niño con síndrome de Down, acuérdate, también hay que estar pendiente de los problemas de la tiroides, el hipotiroidismo congénito, la celiaquía, que agrava muchas veces también la discapacidad cognitiva y el hipotiroidismo primario también. Cuando viene la adolescencia, también son de grupo de riesgo para desarrollar el hipotiroidismo autoinmune o la tiroiditis de Hashimoto, que pueden hacer una regresión con trastorno neuropsiquiátrico y de difícil manejo, así que es muy importante pues darle continuidad al seguimiento de la tiroides con anti-TPO y anti-tiroglobulinas, no solo con las pruebas tiroideas básicas, que es el TSH y el T4 libre, también los endocrinos le dan seguimiento con estas dos pruebas que te mencioné primero. Y entrando a la adultez, son grupos de riesgo para demencia senil, porque uno de sus genes sobreexpresados tiene que ver con la sustancia amiloide, sustancia que se encuentra en enfermedad como el Alzheimer. Vale, doctora, ¿nos puede decir un poco más sobre la demencia senil? Bueno, generalmente se presenta no en mi grupo, porque mi grupo es el grupo pediátrico, pero son de riesgo para desarrollarla ya para los 30, 40 años, pero no todos lo llegan a desarrollar, pero sí debe estar pendiente el médico que les dé seguimiento en el tiempo, que esto puede presentarse en ellos de manera más prematura que el resto de la población general. Y el manejo se hace con su médico psiquiatra y su médico de cabecera. Vale, doctora, entonces, ¿qué impacto tiene el síndrome de Down en la sociedad panameña? Bueno, el síndrome de Down es una de las cromosomopatías más frecuentes a nivel mundial. La OMS dice que se da 1 en 1000 y acá nosotros no tenemos una cifra estadística precisa, ya que hace un par de años, hace año y medio, tratamos de sacarla y nos dimos cuenta que por lo menos en el Departamento de Estadística solo llevan el número oficial de los niños con Down que se hospitalizan, pero la gran mayoría se maneja ambulatoriamente. Por eso se nos hizo difícil obtener las cifras reales. Hace ya 12 meses estamos trabajando a manera ya del servicio de genética, no de estadística, para recoger las cifras en estos años que venideros. Contamos con el apoyo de nuestros residentes de genética y pronto tendremos unas cifras oficiales. Sí te puedo decir que nosotros como grupo vemos entre 6 a 7 niños con síndrome de Down mensuales nacer. O sea, que nos llaman en el hospital del niño, en la maternidad, nos llaman que los evaluemos y esa es nuestra cifra. Y si lo extrapolo, pues es lo que más o menos a nivel mundial se habla, porque nacen aquí en Panamá entre 70 a 72.000 niños, y si uno por cada 1000 voy a tener unos 70 niños más o menos, y si saco la cuenta de los niños que veo nacer cada mes, pues más o menos eso es lo que tengo con niños con síndrome de Down. Eso es un impacto no solo en la sociedad, en la familia, porque son niños que necesitan más terapia, instituciones especiales para que le den todo este manejo multidisciplinario, concientizar a salud, porque generalmente
son niños que van a su centro de salud, van a su policlínica y también con sus especialistas en los hospitales grandes como la Caja del Seguro Social y el Hospital del Niño, pero a veces siento que esto no le dan el tiempo necesario para el seguimiento a nivel primario y que es algo que quisiera que cambien porque la verdad el niño con síndrome de Down se puede manejar bien a nivel primario lo que es el seguimiento básico y ya cuando necesitas resolver algún problema que se te presenta, referirlo a un hospital de primer nivel. Esto, en cuanto a escuelas, no hay escuelas hechas para niños con síndrome de Down. Tienen que ser incluidos, muchos van al IPE, pero algunos niños con síndrome de Down dan mucho, pero tienen que ser estimulados en terapia física, en terapia ocupacional, en estimulación temprana, en fonoterapia. Tienen que ser muy, muy estimulados y probablemente tengan la satisfacción cuando los vean evolucionar, que pueden integrarse a la sociedad. De hecho, el lema de la OMS para este año, para conmemorar el Día del Síndrome de Down, es con nosotros, no por nosotros. Eso quiere decir que los ayudemos, pero que los dejemos ser, que los independicemos, que traten de incorporarse a la sociedad y con sus capacidades salir adelante. ¿Alguna otra? Exacto. Ujú. Entonces, pues para que haya esa mejor integración de los niños con síndrome de Down, lo importante o lo primordial sería la estimulación. La estimulación y la integración a la sociedad y que los aceptemos como son. Exacto. Doctora, ¿cómo existe la probabilidad o cómo sabe uno o quién está en riesgo de tener un niño con síndrome de Down? Bueno, todos tenemos un riesgo. Fíjate, una chica de 18 años que tenga un nene puede tener un riesgo que va un poquito más de uno, un nacimiento por cada 1.560 chicas que tengan la misma edad. Y ese riesgo va aumentando. En las mujeres de 35 años ese riesgo se hace un poco mayor y ya cuando entras a los 40, pues el riesgo puede ir de 1 en cada 75 y a los 44 de 1 en 43. Sin embargo, vas a ver más niños en mujeres menores de 35 años, pero no quiere decir que su riesgo está aumentado. Es la población que está en edad productiva, la menor de 35 años, y claro que ahí vas a ver más casos. Pero si haces la dilución de la cantidad de población que pare, vas a obtener mucho de los datos estadísticos que te dan las cifras internacionales. Hemos tenido niñas con 15 años y tienen niños con síndrome de Down y no por traslocación, o sea, una libre o regular, se dio al azar. Como también hemos tenido mamás mayores de 40 años que no tienen niños con síndrome de Down. Entonces es un riesgo poblacional y uno tiene que estar presente que sí existe y que siempre va a estar ahí. Vale, doctora. ¿Y qué consejos le podemos dar a los padres que tienen niños con síndrome de Down? Eh, a veces es muy difícil abordar a los padres, sobre todo porque muchos tienen ilusiones sobre ese nuevo bebé que llega al mundo. Sin embargo, es un ser humano y es un hijo como cualquier otro, con sus debilidades y sus fortalezas, y que luchar por ellos, tratar de hacerlos independientes, de que logren el lenguaje, desarrollarse como ser humano, porque a nivel mundial hay niños con síndrome de Down que, Evelyn, hacen una vida en pareja. Así que ese, siempre les digo, debe ser el propósito de ustedes hacia sus hijos, hacerlos independientes, hacerlos productivos, que se integren a la sociedad y que sean felices. Y al momento de integrarse a la sociedad, ¿qué cuidados deben de tener ellos mismos ya cuando se independizan? Bueno, generalmente, aunque uno los quiere independiente, siempre pues deben tener un ojo supervisor, pero dejarlo que ellos hagan
su propia vida, solo como un ojo, diría yo, orientador. Aquí en Panamá hay una chica que me encanta, tiene su Instagram, no te puedo decir el nombre, pero es ya una, ¿cómo se le dice? Eh, bueno, tiene más de 250,000 seguidores, es una influencer. Ella hizo ya la universidad, se graduó de comunicadora social, tiene una pareja, es su novio. Así que yo quisiera ver a todos mis niños con síndrome de Down, así como ella se ha desarrollado, pero ella siempre lo dice, soy hechura de mi familia. Entonces, eso parte de la fortaleza de un paciente con síndrome de Down, lo da la familia que tenga. Y todas las cosas que le puedan dar, y no solo las cosas materiales, sino todas estas necesidades que tiene a medida que se desarrolle. Sí, doctora. Y bueno, ya para finalizar, nuestra última pregunta es, ¿qué consejo usted le da a los niños que conviven con otros niños que tienen síndrome de Down y qué consejo nos da a nosotros como estudiantes de medicina esto cuando tenemos estos pacientes? Bueno, que empaticen con sus pacientes, que traten siempre de hacer las cosas bien y que si tienen alguna duda, consulten. eh, que lo refieran, que utilicen los protocolos, porque existen protocolos internacionales de seguimiento, y cuando ya encuentras algo alterado, pues referirlo inmediatamente a sus especialistas adecuados. Y en cuanto a los niños, pues que son otro amigo más, y que los traten bien como a cualquier otro hermano. Bueno, doctora, la verdad que muchas gracias por toda la información que nos ha brindado, ha sido bastante grata y sé que ha sido poquito tiempo, pero igual Sí, estamos muy agradecidos por el tiempo que nos ha brindado y pues por ahí la seguiremos porque hablar llamando. de síndrome de Down, mira, hablar de genes es un montón. Hablar de Sí, las terapias es otro montón, así que sí es poco tiempo, pero es lo que por ahora, lo que nos dio el tiempo. Bueno, exacto. gracias, Evelyn, por la entrevista. Gracias a Espero usted. conocerte en el futuro, te espero por el Hospital del Niño, en las oficinas de pediatría, así que mucho gusto. Gracias, doctora, la orden.